tal vez sea cierto, y la curva de la pandemia en México, por fin, está en descenso. ¿Podría surgir un rebrote en los próximos meses? ¿Qué tan cercana o lejana está una recuperación económica? Y sobre todo, ¿qué efectos secundarios conlleva esta crisis? En entrevista para Enlace Judío, Luis Meisel, especialista en economía internacionalmente reconocido, responde. Hola Luis, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu tiempo. Es un gusto volverte a saludar, Nadia, a ti y a la gente que te ve en Enlace Judío. Pues Luis, iniciemos con el tema que tal vez preocupa a muchos, el control del gobierno sobre las aduanas. ¿Qué opinas de esto? Realmente veo que ya leíste el periódico de la mañana. Esta es una noticia muy fresca. Aduanas siempre había sido parte de la Secretaría de Hacienda y hoy nos enteramos que pasa al control de la Defensa y de la Marina. No me gusta mucho la idea porque esa no es gente que entiende de aduanas y además es una señal adicional del cambio de la estructura tradicional que conocíamos en México. Es un paso más en el control del Ejecutivo de lo que está pasando en el país. Luis, si creemos en los números que nos dan, pues podemos considerar que la curva de la pandemia ya va en descenso. Entonces, ¿podemos empezar a vislumbrar una recuperación económica en el país? ¿Para cuándo sería esto posible? Ese es un tema muy interesante, Nadia, porque lo mismo pasó en otros países del mundo. Israel es un perfecto ejemplo donde pensaban que lo tenían controlado y ahora se les volvió a prender dramáticamente. Se fue de 530 casos promedio al día a 1,320. Hay varios estados en Estados Unidos que también se prendió otra vez: California, Texas, Florida, Arizona. Aquí estamos, ayer fue el récord desde que empezó todo esto en marzo de más casos en California. Entonces, es difícil ver que ya terminó la pandemia. Aparte, sabemos que este es un virus que normalmente se reproduce en el otoño, como le pasa al flu, a la influenza. Entonces, había el temor de que se volviera a prender una vez que el clima cálido se fuera. Entonces, tenemos que ver qué es lo que está pasando. Pero definitivamente no podemos doblar las manos y cantar victoria porque todavía no estamos ahí. Entonces, una recuperación económica se puede visualizar a largo plazo todavía. Mira, no solo si termina la pandemia es que ya va a rebotar inmediatamente la economía. Este es como cuando ves un ciclón o un huracán. El huracán puede tardar unos minutos, pero los destrozos y lo que pasó dura mucho tiempo. La recuperación no es inmediata. Este es un huracán grandotote, es un huracán que le pegó al mundo simultáneamente y luego vendrá la época de reconstrucción. Pero sabemos que no todas las empresas van a revivir o van a regresar. Sabemos de mucha gente que está aprovechando esta situación para limpiar lo que había de problemas, comercios que ya no van a abrir, restaurantes que ya anunciaron que no van a estar ahí. Y las pérdidas económicas de estos 5 o 6 meses que llevamos ya en esta locura van a hacer que muchos medianos y pequeños no regresen. Entonces, la recuperación económica sería como forma B chica, o sea, un rebote, llegar al punto más bajo y rebotar luego, si tuviéramos la seguridad de que la misma gente va a estar consumiendo, va a estar saliendo, va a estar comprando. Pero no va a ser así. Entonces, la reconstrucción se podría llevar fácilmente un par de años. En Estados Unidos no pronostican, y estás hablando de la economía más poderosa del mundo, no creen que el PIB, el Producto Interno Bruto del país, vuelva al nivel del 2019 hasta el 2022. O sea, estás hablando de 2 años y medio más para apenas regresar a donde estábamos en el 2019. Hoy China es la maravilla porque dicen, y ahí sí no les creo ni la mano del muerto, que rebotó 3.2% su economía en el trimestre que acaba de terminar. Ellos son un país de crecimiento normal del 6,5 al 7, y el segundo trimestre es históricamente su mejor trimestre. El año pasado creció 9%.
y ahora creció 3.2 de una base mucho más baja. Luis, es muy triste ver a grandes infraestructuras empresariales caer. Hay empresas enormes que sin más pues ya entraron en suspensión de pagos. Esto se refleja en todo el país, ¿cierto? Definitivamente, Nadia. O sea, vemos casos, Aeroméxico, que siempre ha sido, o sea, la bandera en el aire del país. Durante mucho tiempo fue una empresa paraestatal, luego pasó a ser propiedad de Citibank y ahora ya es una empresa, o sea, del dominio público que le pertenecía, está en la bolsa. Lamentablemente está en suspensión de pagos. Y cuando salga de ahí, si sale, a pesar del apoyo de Delta, que también está en problemas, ya no va a tener el mismo número de vuelos, ya no va a mover el mismo número de pasajeros. Ves una empresa como FAMSA con su propio banco, una empresa mueblera grande de Monterrey en suspensión de pagos. Ves a alguien como Posadas de México, la empresa hotelera más fuerte del país, no ha entrado formalmente en suspensión, pero ya no pagó los intereses de un bono hace aproximadamente un mes. Tiene un par de días para hacer el pago, tienes 30 días de tolerancia, pero ya anunció que no lo va a hacer. Entonces, es una situación incómoda porque sí está en incumplimiento, pero no ha entrado formalmente en suspensión. Pero ¿cuántas más no sabemos que no tienen los recursos? Los bancos en México ahorita no le están prestando a las empresas emproblemadas y muchos empresarios que tienen deudas grandes han decidido que no justifica meterle más dinero y arriesgar su empresa en las situaciones en las que nos encontramos. Como bien dices, tú siempre has dicho que la crisis económica es una bola de nieve que va arrastrando otro tipo de problemas. Si pudiéramos mencionar los principales efectos secundarios, ya no la crisis económica, sino todos los daños colaterales que esta conlleva, ¿cuáles podrías mencionar? Esa es una pregunta muy buena, triste la respuesta, porque los gobiernos en todo el mundo siempre necesitan más dinero. O sea, es histórico que no hay dinero suficiente para las obras que quieren hacer los gobiernos porque incrementan el gasto social cuando tienen los recursos. México ha adquirido compromisos internos con la gente a la que le da ayuda, los viejitos, las madres solteras, los ninis, etcétera, etcétera. Cuando hay menos ingresos, porque hay menos gente trabajando y pagando sus impuestos, cuando hay menos empresas, las empresas no ganan dinero, no pagan impuestos sobre la renta, el gobierno tiene menos canicas para jugar. Entonces, los compromisos que ya adquirió de darle ayuda a la gente, los tiene que cumplir. Entonces, tiene menos dinero para hacer carreteras, para arreglar baches, para contratar policías o para pagarle a los maestros en las escuelas públicas. Los servicios sociales y la infraestructura se deterioran. Al haber menos gasto público, hay menos derrama. Entonces la gente tiene menos dinero para ir al restaurante, para ir a cenar, para comprar. Y es una bola de nieve, como tú mencionaste, pero una bola de nieve, una espiral descendiente, que es muy difícil de tener. Es lo que viste en muchos otros países donde los gobiernos dijeron, ¿sabes qué? Me choca tener un déficit grande, pero en este momento es más importante evitar que la bola de nieve crezca. Es decir, le dieron dinero a la gente, le sumaron al seguro de desempleo, le dieron cheques así de la nada a la gente para que no pasara eso, para seguir captando, para que hubiera los recursos y la liquidez en el sistema que evitara eso que dijimos. México no lo hizo. Entonces, esa decisión de ser responsables en forma fiscal, de no crecer el déficit, económicamente suena muy bien. Prácticamente yo siento que fue un error, sobre todo que el costo del dinero ahorita está muy barato. Entonces, era una decisión que prefiero: malestar social, deterioro de infraestructura y una necesidad grave de apretarme el cinturón,
o evitarlo a corto plazo y luego pelearme contra un déficit mayor que, como dije antes, al costo actual de capital hubiera sido menos dramático. Aúnale a esto la situación de Pemex. Pemex es la caja chica o la caja grande del gobierno. Pemex ha sido el proveedor de recursos más grande. En alguna época era el 36% del total que capta el país. Ahora está como en el 12, el 13 por ahí. Pero definitivamente está en una situación económica precaria. Es la empresa que más dinero debe en el mundo, debe 106,000 millones de dólares. Eso es el 10% casi del PIB de México. Es enorme, al grado de que ahorita le está pagando a sus proveedores, ya les avisó que les va a pagar con pagarés, no con billetes, de aquí a fin de año. Entonces, si te das cuenta, es otra vez una detención de derrama económica, porque esos proveedores pues no tienen el dinero para pagarle a su gente, para invertir, para seguir creando empleos. Un pagaré de Pemex es deuda, y a lo mejor es deuda no formal, no aparece como déficit del país, pero es un crecimiento en el balance del lado equivocado. Sin duda. Y Luis, la inversión extranjera pues es otro tema complejo. Está la inversión en ladrillos, por un lado, y por otro lado, pues los instrumentos financieros. ¿Cuál es tu opinión en este tema? Vimos el reporte esta semana de que bajó la inversión extranjera en el segundo trimestre 14,200 millones de dólares. Básicamente esos movimientos drásticos, que es un movimiento bastante fuerte, es de instrumentos financieros. Es venta en la bolsa, es CETES que se vencen y el dinero se va de regreso. Por otro lado, no vimos una disminución en las reservas del país, al contrario, están en 190,000 millones de dólares. Y ahorita, después de contestar tu pregunta, quiero volver un momento a esas reservas, porque hay un punto que mucha gente no entiende de las reservas. Yo siento que todavía el diferencial de lo que pagan los CETES contra lo que pagan los instrumentos en otro país hace muy atractiva la inversión en México. Entonces sí me preocupa esa baja de inversión, porque quiere decir que el temor o el riesgo de una baja en la calificación, abajo de nivel de inversión por parte de las agencias calificadoras, tiene un poco asustados a los inversionistas. Pero cuando un CETE americano está pagando el 0.1% y un CETE mexicano está pagando el 5%, pues es un premio muy grande. O sea, mucha gente estaba jugando el jueguito de pedir prestado al 1% en dólares para invertir al 5 o al 5,5 en pesos, y les dejaba una utilidad muy grande. Pero cuando viene una devaluación, se va esa utilidad. La inversión en ladrillos es otra cosa. Sigue habiendo una zanahoria de que México es un gran país para venir a poner fábricas, a comprar inversiones sólidas, lo que tú llamaste de ladrillo. Por otro lado, hubo la situación que ya mencionamos la vez pasada, de Constellation en Mexicali, lo de la CENER en energías limpias. No están perfectamente definidas las reglas del juego. Agrégale la pandemia en Estados Unidos y el inversionista americano, pues ahorita no va a hacer fábricas, está guardando su dinero esperando a ver cómo termina el mundo después de esto, cómo va a estar la demanda de sus productos y si va a necesitar más capacidad productiva o no, si se va a venir de China o no, etcétera, etcétera. Déjame regresar al punto que mencionaba yo de las reservas. Mucha gente me ha preguntado, oye, si México tiene 190,000 millones de dólares en las reservas, ¿por qué no los gasta? ¿Por qué no empieza a hacer cheques y hace actividades sociales, infraestructura, etcétera? Ese dinero sí existe como dólares, pero es un back-to-back, está respaldando deuda emitida por el gobierno en pesos. Cada vez que llega una remesa de $500 a Banamex de Morelia, Banamex le avisa al Banco Central y el Banco Central emite $500 en CETES y con esos pesos compra esos dólares. Quiere decir, no es dinero libre y no es dinero disponible, es dinero que está garantizando deuda en pesos. Entonces, es como si tú tienes un certificado en el banco y te prestan sobre ese certificado y un día dices, banquero, dame mi dinero, ya lo voy a utilizar para algo más, y la respuesta va a ser,
págame lo que me debes y te doy tu certificado, mientras es mío, porque está garantizando el crédito. Entonces, ¿tiene México los 190,000 millones de dólares? Sí. ¿Es un blindaje contra la fuga rápida de dinero que provocaría una devaluación mayor? Sí. ¿Es dinero disponible? No. Es como si estuviera en pesos, pero no fuera nuestro. Espero que haya sido clara esta explicación, pero sí mucha gente tiene esa duda sobre las reservas. Sí, claro. Claro, y bueno, Luis, hay como si no fueran tiempos suficientemente álgidos, también vienen todavía las elecciones en Estados Unidos, que ni siquiera estoy segura de la importancia que en este momento tienen estas elecciones frente a todos los problemas que estamos enfrentando a nivel global, todo el mundo. ¿Qué queremos? ¿Cuánto nos afecta? ¿Cómo nos impacta las elecciones de Estados Unidos a la población mexicana? Mira, el viejo dicho mexicano de más vale malo por conocido que bueno por conocer aplica en este caso. El presidente Trump es una persona muy complicada, es un ególatra, muchos creemos que dice bastantes mentiras, pero sabemos lo que es una persona que al fin del día cree en el mundo de los negocios y cree en una relación en donde tal vez él quiera ganar la mayor parte de las veces, pero deja jugar a los demás. Joe Biden es un buen hombre, es un hombre que hace 20 años hubiera sido un extraordinario presidente, pero lamentablemente tiene alguna situación cognitiva que no lo está permitiendo ser la persona que era. No puede poner una frase completa, se le olvida que hay verbos, hace errores increíbles en cuanto a cuando menciona números o cuando menciona nombres, no es quien era. O sea, en realidad Estados Unidos va a estar eligiendo, si elige a los demócratas, a quien sea el vicepresidente, y por razones políticas lo han encajonado para que sea una mujer afroamericana, de las cuales no hay muchas opciones que a México le encantarían, o a Estados Unidos también. ¿Qué le conviene más a México? Probablemente la reelección de Trump, además de que aparentemente la influencia de Trump en las decisiones, algunas decisiones que se toman en México, todavía tiene un impacto. Entonces, ¿me gusta la persona? No, no me gusta. Creo que sería lo mejor, probablemente sí. Como siempre, en México ya estamos acostumbrados a esa postura, a elegir la menos peor, ¿cierto? Así es. Luis, te agradezco muchísimo tu tiempo, como siempre, tu claridad nos ayuda a entender mucho el panorama y en verdad gracias por tomarte el tiempo para contestar y para ser tan claro, te lo agradecemos mucho. Al contrario, Nadia, como siempre es un gusto verte y mandarle un saludo a toda la gente que con tanta atención ve tus programas. Gracias, Luis, cuídate mucho, un abrazo. Igual.